¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base MSI Mac B560 Tomahawk. Probablemente chipsets como B560 den algunas de las mejores placas a la hora de realizar ensambles para procesadores de la 11ª generación, por lo menos si se habla en cuanto al balance en la calidad-precio que establece frente a Z590 y principalmente con las gamas altas que se representan en B560 como Aorus Pro, F Gaming, Steel Legends o desde el lado de MSI con su placa Tomahawk, y precisamente ante este modelo en MSI es donde nos vamos a centrar para descubrir así cada una de las características detrás de la misma, como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B560 y el socket LGA 1200 que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas de Android 9, i7, i5 e i3. Y en este caso, gracias al VRM planteado para esta placa, el soporte seguro frente a procesadores de la mayor gama es factible. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia por el chipset implementado se delimita hasta los 2933 MHz en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200 MHz. Este sin modificaciones lo debes tener presente, ya que a su vez contaremos con soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5066 MHz, esto bajo ciertas configuraciones. Por ejemplo, para llegar a estos 5066 MHz se debe hacer a través de un solo DIMM y en single rank. Un DIMM pero en dual rank ya nos estaría dando un máximo de 4600 MHz, dos DIMM y en single rank dispone hasta 4266 MHz, y dos DIMM pero en dual rank ya nos estaría dando 4000 MHz, por lo cual este tipo de frecuencias se pueden alcanzar, pero son a dependencia de la configuración que implementemos. Si nos situamos en su almacenamiento, estaremos contando con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a eso encontraremos 3 M.2, el principal dentro de los mismos mantiene soporte en PCI Express 4.0 y por ende sería desbloqueable tan solo con procesadores de la 11ª generación y en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110. Para la segunda conexión se encontrará soporte en PCI Express 3.0 y SATA para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, y ante el último M.2 se nos dará soporte con PCI Express 3.0 y para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentan dos PCI Express con el formato X16, pero tan solo el principal dentro de los mismos estaría corriendo por 16, y en cuyo caso de incluir un procesador de la 11ª generación se ejecutaría en su versión 4.0. Para la segunda conexión, aunque presente en formato X16, en realidad estará corriendo por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto encontraremos un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, así como también en esta versión Wi-Fi se dispone de la tarjeta X210 que nos suministra tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, 5 conectores para ventiladores externos, una conexión TPM, un encabezado de tipo Thunderbolt y por último, para la personalización estaremos encontrando dos conexiones de tipo ARGB y dos conexiones de tipo RGB, además de destacar el sistema de Easy Debug LED. Y ya para el lado de sus conexiones externas se nos presentarían 4 USBs 2.0, un HDMI, un DisplayPort, un RJ45 de 2.5 GB, 4 USBs 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack. Y ya por último nos encontraremos con un diseño de 15 fases de
alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características representadas ante esta placa en un formato de tipo ATX, y aquí, como en muchos de los modelos Tomahawk, muy pocas limitaciones se nos van a representar, precisamente porque son placas determinadas ante construcciones con componentes de la mayor gama en el mercado, y donde el balance establecido tanto en el VRM como en la conectividad determinan muy buenas posibilidades ante la calidad planteada, y en este caso, gracias a establecer su base a partir de un chipset intermedio como B560, los costos propios determinados para esta placa mantienen una reducción, aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía. En este caso, tanto mantiene sus pros como sus contras para el diseño que nos plantea este modelo, ya que si bien desde un lado nos encontramos con una de las mejores representaciones en VRM para MSI en el chipset B560, desde el otro se nos plantea la utilización de componentes no tan acertados para la gama que representa un modelo como estos, y que por sí evidentemente puede representar mejoras. Ante todo esto en específico se parte de la incorporación de 15 fases de alimentación, 2 en su VCore, 2 para su SOC y 1 en gráficos internos. Aquí precisamente estas 12 fases en su VCore son las más importantes a evaluar para el soporte con procesadores, y tanto la cantidad como la calidad son vitales, por lo cual partir de 12 fases en este aspecto es una buena representación en cantidad, y que a su vez sería acompañado con un diseño de riel dividido, que aunque no es el mejor diseño del mercado, es una excelente base planteada aún para modelos de mayor gama. Y el problema que se puede plantear detrás de todo esto nace a partir de los MOSFET utilizados, donde estaremos encontrando las piezas SM4337NS para los MOSFET del lado alto y la CCM4503NH para los MOSFET del lado bajo, con una capacidad de alrededor de 60 amperes, lo cual no serían propiamente piezas malas, pero no son las mejores actualmente, que frente a la competencia con diferentes compañías puede estar por debajo. La cuestión ante esto y el reproche que se le saca es que son los mismos MOSFET que se utilizan para placas de menor gama, ante modelos de entrada como Pro VDH o Azuca, y donde evidentemente el único cambio representado frente a este modelo es en la cantidad de fases, y que consigo trajo a su vez que la eficiencia entre las gamas altas en líneas como i9 den aumentos en la temperatura bastante significativos y no tan recomendados, pero a su vez es posible el añadir un procesador de estas gamas, ya que el mantener una carga completa con estos procesadores solo se logra con tareas muy puntuales, y es en ese caso donde va a rozar los aumentos significativos en la temperatura ocasionalmente, por lo cual son posibles estos ensambles, pero no son las placas más recomendadas para los mismos. Evidentemente esto a la hora de hablar de líneas como i9 y i7, por ejemplo, es una alternativa mucho más afín con este modelo, y donde la representación de problemas no estaría afectando en esta placa base, y el determinarlo como una ventaja precisamente se da en la comparación en costos que supone un modelo de estos frente a las placas de Z590, ventajas adicionales que estaremos encontrando, y de igual manera se pueden seguir representando ventajas principalmente establecidas ante la conectividad suministrada por esta placa, donde ya se pueden destacar apartados como la incorporación a PCI Express 4.0, que se añade desde su M.2 principal hasta su PCI Express X16 principal, ambos disponibles con esta versión y desbloqueable con los procesadores de la 11ª generación. En relación a estos apartados se añaden otros 2 M.2 extra, y 2 de los 3 M.2 presentados ya mantienen una disipación para las unidades que situemos. El PCI Express X16 principal, antes mencionado, dispone de un reforzamiento para su conexión a fin de impedir el daño de la misma ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado, y gracias a la segunda conexión con este formato se pueden establecer ensambles basados en doble GPU a través de Crossfire. Para el lado de la conectividad a internet se establece ya una conexión Ethernet de 2.5 GB, y una de las mejoras que más se destacan se determina ante la conectividad inalámbrica, al añadir una tarjeta como la X210 que ya nos va a suministrar tanto Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.2, y que a su vez, por lo menos estas versiones no son muy frecuentes
frecuentes de encontrar en B560. El incluir USB tipo C también estaría presente y se incluye desde encabezados internos para el gabinete o conexiones a través de su backplate. En la personalización se añade el estándar de 2 conexiones de tipo ARGB y 2 de tipo ERGB modificables a partir de Mystic-Like. Ya se cuenta con un encabezado de tipo Thunderbolt en caso de requerir tarjetas externas para estos fines. Y más allá de esto, muy pocos apartados se van a seguir destacando. Su precio tampoco describe la opción más económica o mejor balanceada del mercado, por lo cual no propiamente se va a destacar junto a estos apartados. Y así como estaremos encontrando cada una de estas ventajas detrás de esta placa base, de igual manera no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos son algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Y como en muchos de los casos, la mayoría de desventajas que se le pueden representar a una placa base son apartados basados ante la comparación con modelos de mayor gama, donde evidentemente por los costos que establecen se pueden permitir una mayor cantidad de características en sus configuraciones y que en este modelo no estarían presentes, ya sea desde enfoques en la conectividad que se determinan en una mayor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0, principalmente establecidos en sus M.2, o desde otra perspectiva ante las mejoras en Thunderbolt determinadas a través de controladores unificados en la placa, o simplemente mejoras en las versiones de sus encabezados. Este tipo de características son planteadas en muchas de sus representaciones por modelos de la mayor gama en el mercado, así como también aquellas mejoras en el VRM establecidos para el overclock y que añaden desde una mayor cantidad de fases hasta mejoras en la calidad principalmente ante sus MOSFET y mucho más acertados ante líneas de procesadores como i9. De igual manera, muchos de los componentes como codec de audio y diferentes añadidos presentan versiones más actuales ante estas gamas. La cuestión es que sí, son desventajas para este modelo, pero son desventajas a fin de un costo y donde cada una de estas mejoras seguirían aumentando el mismo. Por otro lado, se encontrarán problemas ante anchos de banda compartido entre conexiones y que afectarían a su segundo M.2 y a la conexión a SATA 1, ya que al momento de ocupar este segundo M.2 con una unidad de tipo SATA, el puerto SATA 1 dentro de la placa será deshabilitado, dejando a disposición 5 puertos SATA de los 6 presentes. No es un problema muy amplio, pero sí que se debe tener en cuenta en nuestros ensambles. En conclusión, muchas de las placas que se determinan en Tomahawk representan un estándar para la gama alta con un gran balance y buenas posibilidades en sus características. Evidentemente ante un chipset de intermedio como B560 tampoco se espera de él el máximo potencial, pero sí una base con posibilidades de ensambles ante líneas de procesadores como i9 de una forma segura. Y es que si bien el planteamiento en la conectividad da el estándar que se establece en estas gamas altas de B560 y aún ante mejoras a través de conectividades inalámbricas con las tarjetas AX210 principalmente establecida para Z590, pero desde el VRM el representar los mismos componentes en sus MOSFET sin importar la gama que representan dio precisamente un modelo con un estándar bueno en la cantidad de fases, pero no buenos componentes, y que a la final fue el declive para que su competencia sacara ventaja en este apartado a través de mejoras en temperatura e inclusive, a pesar de que líneas de procesadores en i9 fueran más pensadas para Z590, modelos dentro de B560 de compañías como Gigabyte daban las posibilidades de contenerlos de una forma segura ante las mismas gamas representadas para esta Tomahawk. Al final de todo, B560 no es precisamente los modelos más pensados para i9, pero algunas placas sí que daban mejores posibilidades en esto, y dentro de estas, la Tomahawk no precisamente es la mejor alternativa. Es una buena opción para i7, pero ante gamas superiores su competencia da mejores posibilidades. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.